Muy bien, muchas gracias. Pues yo voy a transmitir un poquito lo que Javier quería transmitir hoy. Me ha pedido, pues, por una parte, que cuente un poquito cómo está la legislación en cuanto a la regulación de zonas inundables a nivel nacional, que de alguna manera enlaza con las regulaciones de las comunidades autónomas. Me ha pedido también que cuente, y dentro de esa regulación de zonas inundables, la posición del Ministerio en cuanto al cultivo del chopo, en cuanto a la ocupación de zonas inundables por choperas. Y también, aprovechando que el Ministerio está haciendo una serie de guías para tratar la vulnerabilidad de las inundaciones, la vulnerabilidad de ciertos elementos frente a inundaciones, como las edificaciones, las instalaciones agrícolas, me ha pedido que cuente un poquito la guía que estamos redactando nosotros desde Transatec para la vulnerabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas en zonas inundables frente a inundaciones. Entonces, empezando con ello, diremos que el problema de las inundaciones en España es el riesgo natural más importante al que nos enfrentamos. Y con esa importancia que tiene este riesgo natural, la legislación no lo ha querido dejar de lado, y la legislación española es una legislación que siempre ha estado muy preocupada por el tema de las inundaciones. Es por ello que hubo Europa también, por supuesto, por eso en el año 2007 hubo una directiva europea de inundaciones que España la transpuso a su reglamento jurídico con ese Real Decreto 903/2010 del 9 de julio de 2010, evidentemente. Ese Real Decreto es el que pone en marcha de alguna manera lo que la directriz europea pide a los miembros en relación con las inundaciones, como por ejemplo la evaluación preliminar del riesgo de inundación, la redacción o puesta en marcha de mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y los planes de gestión del riesgo de inundación. Todo ello se ha ido haciendo. Lo primero se hizo en diciembre del 2011, se revisará ahora en 2018. Los mapas de peligrosidad se completaron en diciembre del 2013 y se revisarán en 2018. Y los planes de gestión de riesgo de inundación, que es lo último que se ha hecho, la próxima revisión será en 2021. Estos planes de gestión de riesgo de inundación están elaborados ya para 16 demarcaciones hidrográficas. Están prácticamente todos. Se aprobaron en Consejo de Ministros del 15 de enero de 2016, se publicaron rápidamente. El de las Islas Baleares fue posterior y ahora mismo solamente quedan el de las cuencas internas de Cataluña, que está bastante avanzado, y el de las Islas Canarias, que es el menos avanzado. Los planes de gestión de riesgo de inundación son el modus operandi, digamos, es la fórmula de estos planes es las 3 P más R. Prevención frente a inundaciones, protección frente a inundaciones, preparación ante inundaciones y recuperación y revisión tras inundaciones. Están elaborados prácticamente, como he dicho, para todas las demarcaciones hidrográficas. Ahí tienen ustedes el ejemplo del Ebro, por ejemplo, el plan de gestión del Ebro. Los objetivos de estos planes de gestión de riesgo de inundaciones se están elaborando para todas lo que se identificó previamente como áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Son las zonas donde se están redactando donde digamos aplican los planes de gestión de riesgo de inundación. Estos planes de gestión de riesgo de inundación tratan de mejorar la coordinación entre las distintas administraciones. Un problema en España muchas veces para hacer frente a las inundaciones es que no ha habido coordinación entre administraciones. Estos planes, una de las cosas que tratan y especifican es cómo se tienen que coordinar las administraciones para hacer frente al riesgo de inundación. Y también potencian la autoprotección. Las guías que luego comentaremos salen de alguna manera de estos planes. Y esos son los objetivos específicos, que son unos cuantos, pero que son los objetivos específicos de todos los planes de riesgo de inundación que se están haciendo en todas las demarcaciones. Incrementar la percepción del riesgo de inundación, mejorar la coordinación entre las administraciones
como he comentado antes, mejorar el conocimiento. ¿Cómo se mejora el conocimiento? Pues con el sistema de cartografía de zonas inundables, que nos da dónde está nuestra zona inundable, los sistemas de alerta temprana, la predicción, la capacidad predictiva. Punto número 4, con los sistemas de alerta temprana, con los SAIS, etcétera, etcétera. Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión. Ahora veremos el nuevo reglamento de dominio público hidráulico, cómo ya regula las zonas inundables. Contribuir y conseguir una reducción de riesgos a través de la disminución de la peligrosidad, mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos ubicados en zonas inundables. Las guías son buen ejemplo de cómo hacer estas cosas, y contribuir a mejorar el buen estado de las masas de agua, y ahí de alguna manera está en conexión con la Directiva Marco del Agua. Estos son los programas de medidas, cómo enlazan los programas de medidas de un plan de gestión de riesgo de inundación con las medidas que van en el Real Decreto que les he mostrado al principio, con las medidas de la Comisión Europea y con las medidas de los planes de gestión del riesgo de inundación. Estas medidas que están en los planes de gestión de riesgo de inundación tienen varios ámbitos. Hay medidas de ámbito nacional, como la legislación estatal, la ley del suelo. Hay medidas de ámbito autonómico, como la ordenación del territorio, y hay medidas de ámbito local, de ámbito de demarcación hidrográfica. Todas esas medidas, por ejemplo, en esta medida que ven ustedes aquí, una medida de ordenación territorial, en un plan de gestión de riesgo de inundación dice qué actuaciones específicas lleva esa medida, qué administraciones son las responsables de esas actuaciones específicas y qué administraciones tienen que colaborar en implantar esa medida específica. Voy a hablar un poquito ahora de la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La última modificación es muy reciente, de diciembre del 2016. ¿Y por qué se hizo esa modificación? Si empezamos con la Ley de Aguas de 1985, la Ley de Aguas ya hablaba de zonas inundables. Nos decía nos decía sobre todo también que las zonas inundables no cambian la titularidad, que si alguien tiene una propiedad y esa propiedad se convierte en inundable porque se identifica como zona inundable, ese título de propiedad no va a cambiar. El reglamento de 1986 define ya las zonas inundables como las zonas que alcanzarán las aguas de las avenidas con un periodo de retorno de 500 años, pero no regula qué usos o qué actuaciones se pueden hacer en esas zonas inundables. La modificación del Real Decreto, la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico con el Real Decreto 9/2008, este Real Decreto supuso dos cosas importantes. Primero, la creación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, y después la definición de lo que se llama la zona de flujo preferente. La zona de flujo preferente es la unión de la zona donde las avenidas, la zona de intenso desagüe que se llama, la unión de la zona de intenso desagüe con la zona donde las avenidas pueden llegar más preferentemente. Eso se llama la zona de flujo preferente. Y aquí ya hay una primera regulación, diciendo que en la zona de flujo preferente se puede ampliar, que la zona de policía y servidumbre se puede ampliar en muchas zonas a la zona de flujo preferente. Eso es una primera limitación a los usos de las zonas inundables. Y define las zonas en las que se puede producir graves daños en función del calado, la velocidad y el producto del calado por la velocidad. Esto es un ejemplo de cómo una zona de servidumbre de policía se amplía a la zona de flujo preferente por daños o porque el Estado, la comunidad autónoma, lo considera adecuado en esa zona. En 2009 hubo un informe del Defensor del Pueblo en vista de que había definición de zonas inundables, se decía lo que eran, pero no estaba claramente regulado. Hay un informe del Defensor del Pueblo instando al Gobierno a que defina los usos y las limitaciones que tienen las zonas inundables. Y dice que el Defensor del Pueblo dice que es preciso tener en consideración una serie de usos dentro de los límites de la vía intenso desagüe, y también
en la zona inundable fuera de la vía de intenso desagüe recomienda también una serie de limitaciones. Este informe del Defensor del Pueblo es lo que pone en marcha, en cierta manera, junto con la definición que teníamos, todos los reglamentos, ley de agua, reglamento, modificación del reglamento, para que el Gobierno, instado por el Defensor del Pueblo, instado por las leyes anteriores, ponga en marcha una regulación más seria de los usos en las zonas inundables. Y esto es lo que se hace en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 2016. Previamente a eso, quiero decir que una segunda limitación en el uso del suelo viene también de los planes de gestión de riesgo de zonas inundables, los cuales, en su anexo A, nos dice que se deberán tomar medidas de ordenación territorial y urbanismo, se deberán poner en marcha medidas de ordenación territorial y urbanismo que incluirán limitaciones de los usos del suelo planteados en la zona inundable en sus diferentes escenarios de peligrosidad y los criterios empleados para considerar el territorio como no urbanizable y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zonas inundables. O sea, que los planes de gestión de riesgo de inundaciones son los que ya, de alguna manera, prevén o consideran que esa regulación es preciso realizarla. Y está además por el Defensor del Pueblo también. Esto es el resumen de la tramitación de la modificación de ese Real Decreto, donde hubo intervención de comunidades autónomas, de sindicatos, de usuarios. Estuvo aprobada por el Consejo Nacional del Agua, aprobada por la Comisión Nacional de Protección Civil. En fin, tuvo una tramitación de 1 año y pico desde que se presentó a título informativo al Consejo Nacional del Agua hasta que se aprobó por el Consejo de Ministros el 9 de diciembre del 2016 y se publicó en el BOE el 29 de diciembre de 2016. Esta legislación pretende regular, como hemos dicho, los usos del suelo en zonas inundables. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y principalmente está basada hay 4 artículos que regulan eso a nivel de regulación detallada y con carácter de legislación básica. El 9 bis, el 9 ter, el 9 quater y el 14 bis. Este Real Decreto pretende, primero, identificar lo que se considera vulnerable frente a las avenidas, establecer excepciones que permitan la construcción de edificaciones en determinados casos, como la construcción de edificaciones agrícolas de menos de 40 metros cuadrados de superficie que está permitida en la zona de flujo preferente. En los suelos en situación de urbanizado, ¿qué requisitos deben cumplir las obras y construcciones en los suelos con carácter de suelo urbanizable, urbanizado? El artículo 9 quater prevé también que para los municipios que tengan más de 1/3 de su superficie ubicada en zona de flujo preferente, ciertas características especiales de construcciones, etcétera. O sea, que el Ministerio, en este sentido, de alguna manera contempla esas excepciones y pone unas medidas para que un municipio que tenga 1/3 de su ubicación en la zona de flujo preferente no le quiten la posibilidad de construir nuevas edificaciones, pero sí con condiciones, todo con condicionantes. Lo que sí el Ministerio también hace es fomentar la toma de medidas frente a inundaciones. Por ello, las guías que de alguna manera prevén la vulnerabilidad en edificios y en zonas agrícolas, etcétera, etcétera. Y luego exige también una declaración responsable por parte de los titulares y la inscripción en el registro de la propiedad. Porque la zona de flujo preferente, si el río es pequeño, la zona de flujo preferente es pequeño. La zona donde más limitaciones se tienen de poner lo que nosotros queramos o lo que el promotor quiera poner. Y si el río es grande, esa zona de flujo preferente pues es más grande. Vean ustedes la ilustración de la derecha, como una zona urbana, pues gran parte de ella está en la zona de flujo preferente. Ahí el Ministerio, pues de alguna manera, tiene flexibilidad en esas zonas en que se pueda seguir desarrollando, pero con condicionantes y con la declaración responsable de que el promotor se dé por enterado de que está en zona de riesgo y que va a actuar de acuerdo a ello.
El artículo 14 bis es el otro artículo de este reglamento que hace referencia a qué se puede poner y qué no se puede poner en zonas inundables, y este artículo establece los condicionantes básicos de diseño de edificaciones en condición de suelo rural y da unas recomendaciones sobre la ubicación de elementos esenciales. Si usted ubica un hospital, un centro escolar, sanitario, etcétera, etcétera, en la zona de flujo preferente, en zona de suelo rural, ¿qué debe contemplar? ¿Dónde debe poner garaje? ¿Cómo debe actuar? Igual que da también recomendaciones para viviendas en suelos en situación de suelo urbanizado. Igual que el artículo anterior, el Ministerio fomenta las medidas frente a inundaciones con mecanismos que se intenta que de aquí a un futuro próximo se pongan en marcha, por ejemplo, con las guías de prevención de inundaciones que les he comentado, y que el promotor o el titular inscriba su propiedad en el registro de la propiedad. Esto es un resumen de esta legislación. Vamos a un poquito más deprisa por el tiempo. Y vamos con las guías de adaptación al riesgo de inundación. El Ministerio está ahora mismo, tiene ya publicadas dos, que son la de edificaciones y la de instrucciones o recomendaciones para poner en marcha precisamente el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y estamos con otras guías en redacción, como la de Agricultura y Ganadería, otra sobre redes de energía, transporte y comunicaciones, y otra sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible. Estas guías no se han hecho sin contar con, o sea, no se han hecho como nuevas, sin contar con un elemento de referencia, sino que se han seguido. Para hacer estas guías se está siguiendo en todo momento la experiencia de otros países, especialmente europeos en este caso, que ya tienen guías similares, sobre todo en referentes a edificios. Aquí tienen la primera, la que ya está editada, patrocinada por el Consorcio de Compensación de Seguros. Esto realmente no es una guía, la que ven ahí esta no es una guía, sino que son un poquito la recopilación de directivas que tiene el Ministerio. La tercera es la última que se ha editado, adaptación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que les he comentado, las limitaciones de los usos del suelo. Y esta última, la guía de adaptación al riesgo de inundación en explotaciones agrarias y ganaderas, es la que estamos desarrollando nosotros, redactando nosotros, estamos presentando borradores en diversos actos y es la que les voy a comentar un poquito. Y adaptación al riesgo de inundaciones de las explotaciones agrarias y ganaderas, porque ahí también vamos a hablar un poco del caso específico de los chopos, por estar en esta jornada específica de los chopos, evidentemente. Esta guía se estructura, las guías no son muy diferentes entre sí, tienen que seguir tiene que haber una cierta homogeneidad entre ellas. Esta guía la dividimos en 5 bloques temáticos. El primer bloque habla de la visión general de la guía y los conceptos básicos. La segunda describe las instalaciones y las infraestructuras que puede haber en una explotación agropecuaria. La tercera identifica y diagnostica los daños que se pueden producir. La cuarta habla de las medidas de prevención, protección y preparación. Y la 5 da unas ideas sobre cómo se debe actuar en caso de emergencia. Luego lleva una serie de apéndices de ejemplos prácticos. Hemos metido un apéndice que da la recomendación para la construcción de nuevas edificaciones, esas que les decía, de menos de 40 metros cuadrados que están permitidas en la zona de flujo preferente, y el apéndice 3, que es la planificación, la especie de checklist de planificación estratégica. En el bloque 1, la guía presenta los objetivos, para qué sirve y cuáles son los destinatarios principales de la guía. En este caso son los propietarios, los gestores, los trabajadores de las explotaciones agropecuarias, que son los que tienen que ser conscientes del riesgo que tienen si están en zona inundable, qué problemas pueden tener y qué hacer en caso de que se les presente esa inundación. En el bloque 2 definimos los tipos de instalaciones agropecuarias, las agrícolas, las ganaderas, las agroforestales, donde estaría el tema de los chopos, y las explotaciones de acuicultura. En el bloque 3 empezamos identificando y diagnosticando los daños, cómo se caracteriza el escenario de inundación. Pues ahí evidentemente hay que apoyarse, lo primero que hay que hacer es coger el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, a ver dónde está mi explotación
agrícola, ganadera, y ver si estoy realmente en zona de riesgo o no estoy en zona de riesgo. Hay un catálogo también nacional de inundaciones históricas que el Ministerio tiene en su página, Protección Civil tiene en su página, y otras fuentes como encuestas a la población, a otros propietarios de zonas agrícolas, para saber si realmente esa zona tiene problema de inundaciones. Aquí se dice cómo se empieza para identificar y diagnosticar daños, identificando los elementos vulnerables en la propiedad, identificando y ubicando todos los elementos y realizando un diagnóstico de los posibles daños. ¿Qué nos puede pasar si nuestra zona se nos inunda? El buen diagnóstico estará basado en ver por dónde puede entrar el agua en la explotación, qué elementos de valor tengo en la explotación y qué daño potencial pueden tener esos elementos por el agua. Aquí este es un esquema de funcionamiento: identificar posibles acciones, planificar estrategia y mantener la exposición. O sea, se puede llegar a mantener la exposición, pero tratando de reducir al máximo los daños. ¿Qué medidas se pueden adoptar para reducir el impacto de las inundaciones en una explotación agrícola o ganadera? Mantener el agua fuera de la explotación, que son medidas de aislamiento, de alguna manera medidas de ataque, y mejorar la capacidad del elemento para soportar los elementos de la inundación. O sea, el agua ha entrado en la explotación, me defiendo de él lo mejor que puedo. Y las acciones para llevar a cabo esas medidas, pues siempre nos vamos a basar en evitar, resistir, tolerar y retirar. Aquí hay algunos ejemplos de métodos de mitigación de daños en infraestructuras y en equipamientos. En edificaciones auxiliares, pues edificaciones, una cosa buena que se puede hacer con las edificaciones en zonas inundables, pues es elevarlas. En cultivos, esto es más específico, aquí enlazaremos con el tema de los chopos. En cultivos, más que evitar, tolerar, retirar, los cultivos a veces no se pueden retirar. En cultivo vamos más a adaptar un cultivo de una explotación agraria, sea un cultivo herbáceo, sea un cultivo leñoso, sea un cultivo de agroforestal, tratar de adaptarlo a las inundaciones. ¿Qué se hace con estos elementos para tratar de adaptarlo? Si usted está en una zona inundable, su explotación está en una zona inundable, ¿cómo adapta sus cultivos a esa zona inundable? La resistencia del cultivo a la inundación es función de muchas cosas, de la especie, de la edad de la planta, etcétera, etcétera, y para esto son aplicables las medidas generales. Primero, ver si estamos en zona inundable. En los cultivos ya implantados, valorar el riesgo, si esto se inunda, qué le ocurre. Y en la implantación de las medidas podemos adaptar o podemos implantar medidas de adaptar, o podemos también, en último caso, decidir retirar un cultivo. En cuanto a las actuaciones para mejorar la adaptación, pues unos elementos importantes son los elementos de drenaje. Hay diferentes tipos de drenaje en una explotación agraria que funcionan en caso de inundación. El drenaje de contención, que es tratar de que el agua de las zonas altas no vaya a las bajas con elementos subterráneos. El drenaje abierto superficial, zanjas de drenaje, tuberías perforadas, el drenaje soterrado subterráneo y el drenaje de galería o topo, que eso se hace en zonas arcillosas. La profundidad del drenaje afecta mucho a los cultivos, en función de la altura. La profundidad del drenaje afecta a los cultivos y está en consonancia con la altura del nivel freático, con la altura del agua, la altura máxima del agua esperada durante la inundación. Hay plantas muy sensibles al nivel freático, como ven ahí, que disminuyen mucho su rendimiento en función de la altura del nivel freático, y hay plantas que con los días de presencia del tiempo de permanencia de la inundación, cuanto más tiempo, pues más pierden su producción. Esto no les ocurre a los chopos, que como veremos son perfectamente resistentes a las inundaciones. Las labores culturales es otra forma de adaptar los cultivos a la inundación, hacer caballones. La creación de franjas protectoras, lo que se llaman los buffer strips. Esto es realmente tratar de reproducir lo que sería la galería, el bosque natural de ribera, con otros elementos. Y aquí sí que pueden encajar los chopos. Esto se hace con especies que crezcan bien alrededor del río, como digo, tratando de imitar lo que sería un bosque de ribera natural. Entonces se pueden combinar ese tipo de bosque de ribera con las choperas. Estas franjas protectoras pues tienen ventajas en función de que moderan la inundación, previenen la erosión del suelo porque sujetan el suelo cuando el agua va al río, el agua pluvial desagua al río, después de la inundación cuando el agua vuelve al cauce,
mejoran la calidad del agua, ayudan a recargar el acuífero y son sumideros de CO2 a lo largo de todo el río. Una cosa que se puede hacer con los cultivos es rotarlos adecuadamente. Buscar cuál es el periodo de mayor probabilidad de inundación en mi zona agrícola o en ese periodo de mayor probabilidad de inundación, tenerlo en barbecho o tener el cultivo que realmente esté en ese momento más adaptado a la inundación. O sea, jugar con la rotación de cultivos en función de jugar con la alternativa de cultivos en función de la probabilidad, el mes o el periodo de máxima probabilidad de inundación en la zona. En caso de cultivos leñosos, pues selección de especies más tolerantes, y en caso de cultivos herbáceos, o lo que he dicho, de rotar o mantener temporalmente ciertas zonas de la explotación sin cultivos. Selección de especies. Si estoy en una zona inundable y sé que se van a inundar, pues vamos a seleccionar especies más inundoresistentes. No hemos conseguido, la gente nos demanda mucho en esta guía el poner un catálogo muy claro de especies que son resistentes a la inundación, cultivos que son resistentes. No existe realmente ese catálogo de especies que son resistentes a la inundación o cultivos. Lo que sí pondremos ya en las selecciones finales de la guía es alguna información, algún link o a casas comerciales o a empresas o organismos que en ese momento estén investigando sobre esos temas para que se pueda acceder en todo momento a la información actualizada de qué especies agrícolas pueden ser, qué cultivos pueden ser más resistentes a la inundación en una zona determinada. En cuanto a la utilización de cultivos agroforestales, pues bueno, las choperas, el Ministerio es partidario totalmente de que se pongan choperas en las zonas inundables. Únicamente pone dos condiciones. Primero, que no tengan motas de protección, las choperas estén libres, después de los cultivos hacia el río se pongan las choperas, río, choperas, zonas de cultivo, que no haya motas de protección. Lo de las motas de protección, que eran las antiguas actuaciones estructurales en los ríos, eso está muy criticado ahora mismo y sobre todo está prácticamente no permitido en la zona de flujo preferente que hemos dicho antes. Esa es la primera condición. Y la segunda condición, que los chopos no se metan en la zona de cauce activo. ¿Para qué? Para que la erosión no les afecte, los tire y se acaben convirtiendo en obstáculos en el río, que es lo que pasa muchas veces. Yo he visto muchos chopos en el río obstaculizando a la corriente, pero pues porque esos chopos se han puesto dentro de la zona de cauce activo. O sea, dentro de la zona de cauce activo el río puede llegar a erosionar la zona donde está el chopo y el chopo perder soporte y llegar a caerse. Eso no. O sea, choperas, por supuesto. El Ministerio es totalmente partidario de que en las zonas inundables se pongan cultivos de choperas, por supuesto, sin motas y alejados lo suficiente del cauce activo para que no les erosione. Entonces, las choperas tienen funciones muy positivas. Estabilizan el terreno, reduciendo la erosión, por eso se pueden combinar con los buffer strips que decíamos antes, disminuyendo la velocidad y la fuerza de las avenidas, favorecen la sedimentación de limos y arenas y actúan como filtros. ¿Como filtros de qué? Del exceso de fertilizantes que van al río de los cultivos que pueden estar justo detrás de los chopos. En las zonas de las vegas inundables, pues sabemos que el nivel freático está muy alto y que otros cultivos pues no aguantarían, o incluso otras especies agroforestales pues tampoco aguantarían. El chopo aguanta, como saben ustedes mejor que yo, perfectamente la inundación temporal del terreno sin sufrir daños y, por tanto, sin perjuicio económico para el propietario de la explotación que quiere obtener la madera del chopo para ponerla en el mercado. Además de este beneficio económico, pues hay otros beneficios ambientales, ya los hemos comentado, los beneficios sociales y paisajísticos, y el chopo también es un gran fijador de carbono. Por lo tanto, este aprovechamiento es una alternativa a tener muy en cuenta para las zonas inundables cercanas al dominio público hidráulico. Aquí vemos un poquito, ahondando un poco en los beneficios ambientales. Pues los chopos tienen influencia en los procesos hidrológicos, en la infiltración, en la recarga de acuíferos, en los procesos erosivos, fijación del suelo, favorecimiento de la sedimentación. Tienen un efecto fitorremediador, actúan como filtro verde de los fertilizantes y los contaminantes que llegan de los cultivos,
Aumentan la biodiversidad porque son como hábitats intermedios para pájaros, fijan el carbono y, como beneficios sociales y paisajísticos, la fijación de población, es una fuente de ingreso, las parcelas de chopos, la madera que sale del chopo, y es un paisaje compatible con otros usos sociales. Esto ilustra un poquito todas las ventajas y las bondades del chopo que les he comentado. Incluso otra cosa que se propone, otra actuación que está muy en boga ahora mismo en los ríos y que es como sustitución de las antiguas acciones estructurales que les decía, estas motas que antes que se han hecho en algunas zonas están, como aquí en el Ebro hay muchas motas, por ejemplo, saben que se está haciendo un inventario de motas en el Ebro también, pues en algunas zonas se pueden retirar esas motas o se pueden permeabilizar parcialmente para crear lo que se llama una zona de inundación controlada. Esa zona de inundación controlada lo que hace es laminar la avenida, o sea, disminuir el caudal y rebajar la cota, con lo cual es decirle al río, cuando se tiene que desbordar, no te desborde donde tú quieras, sino desbórdate aquí en una zona de inundación controlada que yo te he preparado aquí. Esa zona de inundación controlada, los agricultores pues a veces son reacios, pero esa zona de inundación controlada bien puede estar cubierta con chopos, porque esa zona de inundación controlada a los chopos no les va a hacer ningún daño. Otro tema que no se olvida en la guía es el tema de los seguros. Los seguros son siempre elementos complementarios. El seguro es una cosa que conviene tener para tolerar mejor luego los daños de inundación. En la guía se pasa revista a los tipos de seguros que existen en el medio agrario y ganadero. Por fin la guía propone un plan de acción para actuar frente a las inundaciones y teniendo en cuenta siempre que es posible no hacer nada. Hay ejemplos de valoración de elementos, de los dos ejemplos que se ponen en los apéndices, pues se valoran los elementos de valor, valga la redundancia, en las instalaciones agropecuarias, se valora los daños que producirían las inundaciones para ciertos periodos de retornos y con eso se ve qué es mejor, qué convendría hacer, sin olvidar que en algunos casos el statu quo, el no hacer nada, pues puede ser una opción posible. En el bloque 5, último, es unas medidas que se dan, unas pautas que se dan para actuar en caso de emergencia. Y por fin los apéndices, que se ponen dos ejemplos de una explotación en zona de regadío intensivo de huerta, otra de explotación ganadera de vacuna. El apéndice 2 es muy interesante, como les dije, porque es sobre recomendaciones para la construcción de nuevas edificaciones en la zona de flujo preferente, y el apéndice 3 es la checklist, es la planificación estratégica. Para hacer esta guía, pues estamos haciendo también visitas a explotaciones, también en el Ebro queremos hacer alguna más, por si ustedes son propietarios de alguna explotación y quieren que la visitemos, pues encantados, para hacer esta guía un poco, no desde el despacho, sino también viendo la problemática que las explotaciones agrícolas y ganaderas nos cuentan, y hemos visitado pues de varios tipos. Aquí en el Ebro ya hemos visitado dos, hemos visitado otra diferente en el Júcar y tenemos en mente pues visitar unas cuantas más. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que la lucha contra los efectos de las inundaciones desde muchos años ha sido una constante y viene siéndolo en la política de aguas y que tiene un importante respaldo de nuestra legislación. Que el Real Decreto 903, que es la transposición de la Directiva Europea del 2007, que ese Real Decreto es la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea, que es la que tomó el toro por los cuernos y dijo lo que había que hacer. Que los planes de gestión del riesgo de inundación, ya aprobados en 17 demarcaciones hidrográficas, fueron una de las medidas exigidas en ese Real Decreto, con objeto de mejorar la coordinación y cooperación entre administraciones y potenciar la autoprotección. Que la última modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico de diciembre de 2016 actualiza el marco normativo vigente, resolviendo las lagunas que existían en la normativa y garantizando la adecuada implantación y coordinación de los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión del riesgo de inundación. Que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está redactando una serie de guías para que sirvan como herramientas de ayuda para disminuir los daños causados por inundaciones en diversos ámbitos, y que dentro de este foro, evidentemente, hay que decir que la plantación de choperas en zonas inundables
es una alternativa que tanto el Ministerio como muchos organismos más consideran interesante por los beneficios de todo tipo que reportan y porque es una plantación idónea para estar en esas zonas donde el nivel freático es alto y donde se inundan con cierta frecuencia. Pues nada más, muchas gracias por su atención y para luego las preguntas, pues lo que les haya quedado dudas, como representante del Ministerio le responderé a lo que buenamente pueda. Muchas gracias. Muchas gracias.